Conoce a María. Te la presento. Día 17. Fundamentos filosóficos y personalistas. Dogma mariano, María Corredentora. ¿Cuáles son los fundamentos para considerar a María Corredentora? Por el Dr. Joseph Sieffert. Mis dudas iniciales relacionadas con la conveniencia de un dogma de María como corredentora y mediadora. Al principio tuve dudas de brindar mi apoyo en favor de la declaración de este doble o triple dogma mariano, ya que llamar a María mediadora de todas las gracias parecía una exageración y casi contradictorio. ¿Cómo podría ser mediadora de las gracias que recibieron Adán y Eva, o Abraham, o sus antepasados, o de aquellas gracias que ella misma recibió, tales como la concepción inmaculada? Por otro lado, el darle a María el título de corredentora me parecía en primera instancia que se trataba de una creencia católica meramente marginal y que es susceptible a muchos malentendidos, en virtud de que hay un Salvador y un Redentor, Jesucristo. Pensé que una declaración dogmática de esta verdad sería innecesaria. Primero, obligaría a todos los creyentes a aceptar una verdad que no parecería estar separada del depósito de la fe. Segundo, estaría exenta de ocasionar enormes malentendidos que eliminarían la diferencia que hay entre Dios y el hombre y convertirían a María en una especie de cuarta persona divina. Tercero, además, esta doctrina no me parecería suficientemente importante como para justificar una formulación dogmática, sino que va más allá. Un dogma obliga a que todos los creyentes lo acepten. María como corredentora y mediadora daría la impresión de que la Iglesia está otorgando una exagerada importancia a esta verdad que es meramente significativa, provocando que su aceptación sea cuestión necesaria para la salvación. Ciertamente, parecería cosa difícil exigir que todos los fieles consientan con este aspecto tan particular e incomprensible del oficio y las actividades de María. Cuarto, además, una declaración dogmática de tal envergadura en el que yo no creí por largo tiempo, no me parecería especialmente oportuna por el hecho de que la Iglesia en la actualidad se encuentra agitada hasta sus cimientos por temas de mayor importancia y las máximas doctrinas católicas están en peligro. Quinto, más aún, un dogma mariano como este, en virtud de que aparentemente no posee ninguna raíz bíblica, parecería estar basado únicamente en la sagrada tradición oral y, por ello, pondría nuevos obstáculos en el camino para que los judíos o los protestantes que se orientan exclusivamente por la Escritura aceptaran a la Iglesia católica y posteriormente esto también dividiría de nuevo a la propia Iglesia católica. La primera resolución a mis dudas iniciales. A
A continuación, deseo mencionar solo de manera breve las principales etapas por las que pasé para llegar a esta conclusión. 1. Me parecería cada vez más evidente que esta doctrina de María como corredentora no era meramente marginal, sino que estaba esencialmente unida con otros dogmas católicos, especialmente con el de la justificación a través de la gracia, pero no sin las obras realizadas voluntariamente, a tal grado que el dogma de María Corredentora podría ser considerado como una mera conclusión lógica de los dogmas que ya existían. La enseñanza de María como corredentora es, sin embargo, posiblemente más central a la fe católica que el dogma previamente definido de la Inmaculada Concepción de María. La doctrina de María como corredentora está más esencialmente vinculada con la enseñanza católica de la justificación y, por lo tanto, más profundamente ligada al centro de nuestra fe que, incluso, la enseñanza acerca de la asunción corporal de María a los cielos. Por lo tanto, uno no puede argumentar en contra del nuevo dogma desde el punto de vista de que no es esencial para la parte central de nuestra fe. De hecho, desde este punto de vista, el nuevo dogma propuesto merece más apoyo aún que algunos de los otros dogmas marianos definidos anteriormente, a los que el creyente católico se abraza con fuerza como regalo que le permite participar de la verdad infalible de los privilegios especiales de María, en cuya luz la gloria de Cristo, la causa de todos los privilegios marianos de la gracia, también resplandece con mayor intensidad. 2. En vista de la conexión esencial y lógica que existe entre los dogmas que se refieren a la justificación y la libre cooperación con la gracia, y el dogma propuesto de María Corredentora, el declarar la verdad de este último no impondría nuevas cargas a los fieles por tener que creer. Pero es en este momento cuando cada católico debería aceptarla, ya que es una consecuencia lógica y directa de la necesidad de cooperar libremente con la gracia. 3. La posibilidad de que existan malentendidos solo requiere que el dogma sea definido de manera clara y sin ambigüedades, para excluir cualquier malentendido. 4. También llegué a la conclusión que el pronunciamiento de este dogma era eminentemente propicio, como lo había sido la maternidad de Dios antes de su declaración. Este dogma subraya la dimensión salvífica que tiene la decisión de una persona creada. Ningún ser viviente inferior a la persona estaría capacitado para jugar un rol corredentor. 5. Encontré un impresionante y muy directo fundamento bíblico acerca de esta enseñanza, además de la sagrada tradición de la Iglesia. Llegué a la conclusión que la propia Biblia garantiza la verdad infalible de esta doctrina, y de manera muy paradójica descubrí un extraordinario significado ecuménico en esta enseñanza. Por lo tanto, llegué a convencerme que la declaración de este dogma, lejos de crear obstáculos para un auténtico ecumenismo, poseería un profundo y oportuno significado ecuménico.
En cuanto al extraordinario y oportuno significado de esta personalísima enseñanza sobre María como corredentora y a la culminación que vaya a tener el desarrollo de la fe católica, la realización con el sacerdocio universal de todos los cristianos bautizados por medio de este nuevo dogma. Razones que me parece hablan a favor de un nuevo dogma mariano como este. Primero, María Corredentora es una consecuencia lógica y necesaria de la enseñanza bíblica y católica sobre la necesidad de cooperar libremente con la graciaria. También tuvo que cooperar libremente con la gracia y por lo tanto, María también tuvo de colaborador libremente con una gracia muy particular que se le dio de convertirse en la Madre de Dios. Su respuesta al ángel Gabriel fue según la Biblia y como consecuencia lógica de los dogmas respecto a la justificación, también libre y reverenciada por Dios, con el objetivo de convertirla en la Madre de Dios. Un dogma sobre la función corredentora de María tendría, por lo tanto, que fluir necesariamente de los dogmas precedentes sobre la necesidad de cooperar libremente con la gracia. Sin embargo, la función de María de cooperar libremente con la gracia y que no se limita a su primer, sino voluntario, sino que abarca toda su vida, ya que el haber estado libre de todo pecado personal, que es parte del dogma de Inmaculada Concepción, también abarcó la cooperación voluntaria que tuvo a lo largo de su vida. Difiere de su carácter sublime y en su efecto al de todas las demás criaturas. Esta libre cooperación, que posee un significado corredentor único, culmina con la copasión y crucifixión de María en el Calvario, donde ella vivió y participó a través de la pasión de su Hijo, tal como lo había profetizado Simeón, ya que no solo tenía que cooperar con su propia justificación y con la de otros, sino también con la redención de todo el mundo. Y esta tan singular cooperación voluntaria con la redención, que es una consecuencia de su especial caracterización como Madre de Dios y de necesidad universal de cooperar voluntariamente con la gracia. Distingue la función corredentora de María del rol más general que se nos exige a nosotros de cooperar voluntariamente. Además, la función corredentora de María es por mucho más significativo que una función similar otorgada a los ancestros de Cristo y los patriarcas. Por lo tanto, el dogma mariano como corredentora enfatizaría asimismo un efecto activo único, aunque posiblemente por medio de la gracia sobrenatural, y un aspecto verdaderamente creativo sobre los actos libres de María, de su sí voluntario, en unión y con radical subordinación como criatura al acto redentor de Cristo. Carácter corredentor único y activo de su sí voluntario va mucho más allá de la aceptación voluntaria de la gracia a la que también están llamados otros cristianos.
Segundo, el dogma de la corredención declara infalible de Dios fundamentos bíblicos sólidos del dogma propuesto de María como corredentora. El rol singular de los judíos y el de María, mujer, para nuestra salvación. Hasta aquí se hace evidente el que este nuevo dogma que se está proponiendo surge lógicamente de la enseñanza católica sobre la justificación. ¿Corresponde también con la Biblia? Existen algunos textos de la Escritura que pueden ser citados y que apoyan directamente la función de María como corredentora. El Evangelio habla de manera muy clara del respecto a la libertad del hombre. Cuando el ángel de Dios aguarda la respuesta de María, después de su anuncio, contesta sus preguntas y espera recibir su sí voluntario antes de irse. Al afirmar que Dios pondrá enemistad entre el diablo, la serpiente y la mujer, incluso antes de atribuir su semilla, Cristo, que pisaría la cabeza de la serpiente, y posiblemente atribuyendo a la propia María este acto de pisar cabezas de Satanás, una aseveración que podría incluso implicar una manifestación bíblica más directa de su oficio mediador y corredentor. Al dirigirse Dios a Abraham, es él mismo quien declara su oficio corredentor como causa parcial de redención, diciéndole directamente y con las palabras más fuertes posibles que porque Abraham no escatimó a su hijo, su único hijo, también Dios bendeciría a todas las naciones en él. Por lo tanto, se podría decir que en la Biblia Dios mismo declaró y definió sin ambigüedad el oficio corredentor de los actos humanos voluntarios como causas de la redención. La Iglesia, al declarar solemnemente a María como corredentora, solo confirmaría en ello la divina declaración de esta verdad y aplicaría a María de manera singular lo que Dios mismo ha pronunciado claramente con Abraham, que en virtud el sí voluntario corredentor de María, todo el mundo fue redimido. Porque María dijo: He aquí la esclava del Señor, y no sustrajo de Dios y de su plan amoroso ni su voluntad o su vientre, o todo su ser, ni siquiera su único hijo. Todos hemos sido redimidos en esta verdadera pero profundamente misteriosa dependencia del acto redentor de Dios en la humana y libre decisión de María. Emerge con claridad en nuestras mentes la total e inefable dignidad y misión de la persona humana. En este sentido, todos esos judíos que participaron del misterio de la encarnación de Dios podrían recibir el título, aunque a un nivel mucho más limitado que la Iglesia otorga a María, ya que ella es corredentora. Los judíos, quienes como Abraham cooperan con la voluntad de Dios también,
son corredentores. Por ello, el pronunciamiento de este dogma también enfatiza en María el rol singular que tienen los judíos y más propiamente el de una mujer judía. La Virgen Madre de Dios, en llevar la salvación a la humanidad no solo como un objeto de amor divino o un vaso pasivo de su gracia, sino también como agentes que cooperan libremente. Tercero, María Corredentora. Sería el dogma personalista más explícito de María y por lo tanto muy oportuno. Un dogma que declare a María como corredentora ofrecería un testimonio único de la libertad plena que cuenta el ser humano, como ya lo hemos visto, y del respeto que Dios tiene por la libertad humana. Este dogma reconocería de manera determinante que la libre decisión de la persona humana de María, quien no se convertiría en la Madre de Dios sin su sí voluntario, una decisión que no fue causada exclusivamente por la gracia divina, sino también fue el fruto de su decisión muy personal. Fue necesaria para nuestra salvación, o que por lo menos jugó una parte indispensable en la manera concreta en que Dios escogió nuestra redención. Cuarto, María Corredentora. Visto como un dogma mariano que implica una verdad universal, que es verdadera para todos los cristianos. Al mismo tiempo, el dogma sobre el carácter corredentor de María no estaría únicamente vinculado a una prerrogativa especial de María, como es el caso de su Inmaculada Concepción. Esto es, el estar libre de cualquier mancha del pecado original por medio del singular efecto anticipante del acto redentor de Cristo, sino que sería una cualidad análoga a todos los cristianos y a las personas verdaderamente religiosas que compartirían con María el menor grado en formar parte del acto redentor y la dispensación de la gracia de la redención. Esto aplica a los papas, los obispos, cada sacerdote y religioso, y a todos nosotros. Y ninguna criatura participa de manera tan efectiva y sublime en esta honra de la redención de Cristo, más que una mujer y Madre María. Quinto, María Corredentora, una victoria para el auténtico feminismo católico y una respuesta oportuna a formas erróneas de feminismo. Parecería que este dogma también sería muy oportuno en nuestros días, como una extensión del feminismo católico, o mejor aún, como una respuesta católica a la teología feminista, ya que este dogma no solo mostraría cómo lo han hecho los anteriores dogmas marianos, que Nuestra Señora como mujer fue creada por Dios con una dignidad superior a todos los hombres y ángeles creados, y ocupa un segundo lugar después de Cristo, quien asimismo es Dios hecho hombre. Ya este hecho está suficientemente probado por los 4 dogmas marianos anteriores.
este nuevo dogma de María en su función de corredentora, más importante aún que de la declaración de María como Madre de Dios, expresaría también la verdad de la singular participación activa y afectiva de María en el ministerio de la redención. Vendría a contrarrestar la idea de que los seres humanos en general, y en particular las mujeres, no son solo vasos pasivos de la gracia divina y que la Virgen María se convirtió en Madre de Dios, libre de todo pecado y exaltada sobre todas las criaturas, solamente por la gracia y elección de Dios, sin mayor necesidad de su propio y libre albedrío. Ahora bien, la necesidad que María tomara una decisión voluntaria a efecto de lograr nuestra salvación está implícita, pero no explícita expuesta en ninguno de los anteriores dogmas marianos. Por lo tanto, esta nueva declaración de la doctrina tradicional mostraría de una manera fresca una eterna verdad sobre María y sobre la mujer, una verdad que siempre ha sido sostenida por la Iglesia, pero nunca establecida de manera clara e indubatible. La obra más grande del bondadoso amor de Dios, la redención de la humanidad y nuestra salvación, es en cierto sentido también la consecuencia del acto voluntario de una mujer y por ello también el regalo de una mujer a la humanidad. Y en tanto es verdadero el hecho de que existe un rol corredentor de alguna manera amplia en nuestra participación voluntaria con la dispensación de las gracias de Dios entre los miembros de la Iglesia, sigue siendo cierto que la forma eminente y singular es sólo de María y por ello sólo de una mujer. La grandeza de esta enseñanza es que la Madre de Dios no sólo fue una mujer y un vaso escogido por la gracia de Dios, sino que a través de su sí voluntario y totalmente libre y de sus obras, que incluyeron también haber aceptado con libertad y sacrificio de su Hijo único, como sucedió con Abraham, ella se convirtió reconocidamente, solo de manera humana, en la cocausa de nuestra salvación, y esta sería la prueba más fehaciente para mostrar la dignidad de la mujer, y asimismo se contemplarían los dogmas marianos y la carta apostólica sobre la dignidad de la mujer. Sexto, momento propicio para la declaración del dogma sobre María como corredentora, como una formulación de la dignidad de la mujer y de la manera única en que María, como mujer, participó del sacerdocio real conferido a todos los cristianos en el bautismo. Asimismo, este dogma contemplaría de una manera importante el veredicto irreversible de la Iglesia Católica que va a encontrar de la ordenación de sacerdotisas. Este no de la Iglesia al sacerdocio de la mujer tiene que verse a la luz del hecho de que la representación especial de Cristo a través del sacerdote, quien ofrece el sacrificio de la misa renovando con ello, en una manera no sangrienta, el sacrificio de Cristo en la cruz, fue reservada por la voluntad de Dios únicamente para los hombres. Pero el dogma a proponerse
de María como corredentora daría una magnífica defensa tanto del sacerdocio real de todos los cristianos y de un único y sublime sacerdocio femenino de María, y de otras madres y mujeres de manera menos perfecta. Debemos recordar que cada cristiano, hombres y mujeres, reciben en el bautismo el sacerdocio real, junto con la dignidad y vocaciones de reyes y profetas. Por lo tanto, el nuevo dogma a proponerse pondría en relieve un verdadero carácter de María como única mediadora de la gracia y así constituiría una importante verdad que vendría a contemplar la insistencia de la Iglesia sobre la imposibilidad de que la mujer recibiría el orden sacerdotal y que el sacerdocio especialmente ordenado es aquel que Cristo ha reservado únicamente para los hombres. Si al menos uno de los elementos esenciales del sacerdocio es el de la mediación entre Dios y el hombre, en una mediación de la Iglesia, María, por medio de este dogma, también sería declarada como la más sublime mediadora de Dios, quien, por medio de su libre actuación, nos alcanza las gracias divinas y la propia salvación para la humanidad. Su acción no solamente actualiza el sacrificio y la gracia de Cristo después de su obra redentora, como lo hacen los sacerdotes, sino que de alguna manera, a través de su precedente, sí hizo posible la obra redentora de Dios. Situación semejante es también verdadera para cualquier madre que pueda interceder, en cierto sentido, para que sus hijos reciban todas las gracias y por lo tanto también puede convertirse en cocausa de todos los bienes temporales y eternos, incluyendo su redención. El hecho de que el acto redentor divino dependiera de la libre elección y del sí de María es sólo la manifestación más sublime de un fenómeno mucho más universal que ilustra la esencia y la dignidad de las personas. Séptimo, significado ético y bioético del nuevo dogma mariano propuesto. María corredentora y la enseñanza de la Iglesia sobre la transmisión de la vida humana. Un nuevo dogma sobre María corredentora también vertiría una nueva luz sobre el rol de la familia en la Iglesia y sobre los aspectos metafísico y teológico de la procreación, ya que de manera análoga a la obra corredentora de María, la procreación humana es principalmente un servicio a y una cooperación con, un acto esencialmente divino de la creación. A través de este acto, solo el alma humana y la persona del embrión pueden ser creadas de la nada. Sin embargo, en el orden de la naturaleza y de la creación, a pesar del hecho de que Dios puede de estas piedras dar hijos a Abraham, como dice San Juan el Bautista, la creación divina de personas humanas es mediada por la acción libre y la cooperación humana. Esta constituye una de las principales razones por la que la anticoncepción resulta inmoral. A este respecto, el que se pronunciara el nuevo dogma de María como corredentora a través de nuestro Papa constituiría una hermosa continuación de la misión especial del Papa actual, de extender las razones internas a los fundamentos metafísicos
de la enseñanza de la Iglesia sobre la transmisión de la vida humana, que es en cierto sentido una co-creación, un ministerio que es solo para y es co-causa de la creación divina. De una manera sobrenatural pero verdaderamente semejante, el sí de María y toda su vida y pasión espiritual al pie de la cruz es un servicio, una cocausa de nuestra redención. De hecho, la teología del Nuevo Testamento podría aclarar la conexión que existe al respecto entre la unión de María con Dios y la pareja humana, y la unión de la familia con Dios, ya que también en la creación de cada persona humana nueva, Dios respeta la libertad humana y permite que los actos humanos voluntarios de los padres se conviertan en cocausa de la creación de sus hijos de la nada. De una manera similar, el acto voluntario de María fue la cocausa de nuestra redención. Al mismo tiempo, y ya que los padres no pueden de ninguna manera crear ellos mismos una nueva alma humana, sino solamente Dios, así María no puede redimir al mundo, sino solamente Cristo. Por lo tanto, el nuevo dogma propuesto de ninguna manera podría borrar ese abismo que existe entre Dios y la persona creada de María, y tampoco la parte de María en la redención que asemeja y mucho menos se iguala al acto redentor de Dios. Octavo, María corredentora y la culminación de los 4 dogmas marianos. Este dogma también arrojaría nueva luz en los otros dogmas marianos y en particular explicaría de mejor manera el dogma de la concepción inmaculada y la razón por la que la corredentora fue debido a un singular privilegio de Dios, preservada de toda mancha de pecado original y personal, en virtud de que este hecho se presenta como muy adecuado para su función de mediadora en la salvación como segunda Eva. Lo mismo se podría decir con certeza de su asunción corporal a los cielos, que es propio de la dignidad de aquella que no solo fue el vaso de la gracia de Dios, sino que también de su libre cooperación es corredentora. Incluso el primer y más importante dogma mariano sería que ella es verdaderamente la Madre de Dios. Recibe un nuevo significado cuando uno contempla el activo rol de cooperación que desempeñó por lograr nuestra salvación y la redención, mismo que era necesario para convertirse en la Madre de Dios. El nuevo dogma, como culminación de los dogmas marianos que le interceden, los complementaría y completaría explicando que por qué no solo adoramos y rendimos culto a Dios, quien ha creado y se ha servido de María como un vaso singular de su gracia, sino también la razón por la cual veneramos y por supuesto nunca adoramos a la persona de María como la Madre de Dios, que ciertamente lo es, pero la gracia de Dios, lo es por la gracia de Dios, pero no sin ella misma, no sin su libre y heroína participación, por haber creído en la palabra del ángel, y por la concepción de Jesús y la aceptación de las profecías de Simeón y lo que siguió hasta el Calvario. Noveno, cautelas que deben de ser estrictamente observadas
en cualquier formulación dogmática de María corredentora. María por su cuenta no es más capaz de redimir al mundo que los padres son de crear el alma de sus hijos de la nada. En este sentido, María no es corredentora y nunca podría ser nuestra redentora. Sin embargo, y al mismo tiempo, un dogma como este debería enfatizar también el carácter único del lazo que existe entre Dios, hombre y su acto redentor, y la libertad de María de ser cocausa de la redención en unión con y recibiendo la fuerza de la redención de Cristo. Ciertamente, como lo mencionamos anteriormente, también los actos voluntarios de los ancestros de Cristo, especialmente la fe y el sacrificio de Abraham, se convirtieron en manera remota en actos corredentores, prefigurando el modo único de participar directamente en la causa divina de la redención, la cual fue confiada a María. Parecería particularmente oportuno que nuestro actual querido y amado Santo Padre, quien además de ser profundamente mariano, ha desarrollado como ningún otro papa una visión sobre la dignidad que cada persona humana y quien con tanta frecuencia han confiado al cuidado de María y a toda la raza humana podría, al declarar este dogma, completar su acción de consagrar a la humanidad entera a la intercesión de María, a nuestra Madre y a la gran abogada de toda la Iglesia ante Dios, a María, quien también es mediadora de todas las gracias. Deseándole al Santo Padre la santa fortaleza de Dios y luz para ver si es o no voluntad de Dios, declarar solemnemente al mundo estas grandes verdades de María, y que por medio de esta declaración también se pregone más plenamente la verdad de la persona humana como tal. Concluyo mis observaciones confiando esta gran causa a la incomprensible e infinita sabiduría de amor de Cristo y a la sabiduría y amor de María, la Madre de Dios, nuestra celestial corredentora, mediadora y abogada. Dr. Joseph Seifert. Dios les bendice.